Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de los patriarcas. Nosotros ya hemos visto un poco sobre la historia de Abraham. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre las otras historias, sobre todo profundizando una, que es la de Jacob. Así que bueno, vamos a retomar. Nosotros acá lo que tenemos es el árbol genealógico de los patriarcas, que habla con quién se casó cada una, quién fueron los padres de otros, los hijos. Sí, entonces vamos a hacer un breve repaso. Este árbol genealógico siempre van a estar presentes en los exámenes y saber quién es hijo, quién es padre de quién. ¿Sí? Nosotros hemos visto la historia de Abraham, nosotros vimos la parte en que Abraham está casado con Sara y tienen a su hijo Isaac. ¿Sí? En donde vimos un poquito sobre esa historia, le voy a contar un poco sobre la otra, sobre qué pasa con Agar e Ismael. Cuando Abraham ya había llegado a la tierra de Canaán y estaba con Sara, ya habían visto que la promesa de Dios de darle una tierra se había empezado a hacer realidad. Pero pasaba el tiempo, recuerden que ellos ya estaban mayores, estamos hablando de por arriba de 75 años según la Biblia, no llegaba el hijo, entonces se empiezan a desesperar y Sara se desespera de que no tenga Abraham un descendiente. Si no tenía un descendiente, lo que iba a pasar era que todo lo que había construido Abraham en su familia iba a pasar a manos de su mayordomo, que era como su mano derecha en ese momento, que se llamaba Eleazar. Entonces Sara no quería, Sara quería que hubiera una descendencia porque así Dios lo había permitido. Entonces, ¿qué hace Sara ante la desesperación de que Abraham no tenga un descendiente? Ella tiene una criada que se llama Agar y Sara se la da a Abraham para que tenga relaciones y tenga una descendencia. Abraham, imagínense, lo dijo, está bien, yo puedo hacer ese sacrificio. Y junto con Agar van a tener a Ismael, que se va a ser el primer hijo. Cuando nace Ismael, Dios vuelve a revelarse a Abraham y lo va a reprender muy fuerte diciéndole, mira, si yo te saqué de Ur de Caldea y te mandé la tierra prometida. Te hice atravesar esos desiertos y esas montañas difíciles. Te di la tierra que vos querías. ¿Por qué no confías en mí? Nada es imposible para Dios. Como diciéndole que todavía le falta mucho a él aprender a confiar en Dios. Entonces al año siguiente aparecen unos visitantes que le prometen a Sara de que va a tener a un hijo, y es en esta escena cuando nosotros hemos visto que Sara se ríe y por eso le va a poner el nombre Isaac. Después del lado de Agar e Ismael, Ismael se va a ir y va a formar otro pueblo que se llaman los Ismaelitas. Isaac, cuando ya es mayor, se va a casar con Rebeca, con quien va a tener dos hijos, ¿sí? Que son mellizos, Esaú y Jacob. Nosotros ahora vamos a profundizar enseguida un poquito más sobre la historia, sobre todo de Jacob y de estos mellizos. Jacob se va a casar en realidad dos veces, primero con Lía y después con Raquel, y en total van a tener 12 hijos y una hija. Recuerden de que estamos en un sistema patriarcal en donde lo importante eran los hijos varones. Si bien van a tener 12 hijos varones y una hija mujer, siempre se cuentan los 12 hijos de Jacob. Jacob junto con Raquel va a tener dos, a Benjamín y a José, que va a ser el último patriarca que nosotros vamos a estudiar. Y los demás hijos que nosotros vamos a reconocer por lo menos los nombres. ¿Sí? Junto con Lía va a tener los otros hijos. Vamos a ver en el medio, no vamos a generar mucho más confusión con los nombres. También Jacob tiene hijas con sus criadas, y como Abraham lo había tenido con Agar, Jacob va a tener con Silpa y Bila, que son otras dos criadas de Raquel y de Lía, van a tener otros hijos también. Así que bueno, vamos a meternos un poquito en la historia de Jacob, que es una historia muy entretenida, es una historia con muchas vueltas, es una historia que es apasionante de todo lo que pasa. No hay novela que le llegue a los talones a todo lo que pasa en la historia de Jacob. Isaac, que era el hijo de Abraham, se va a casar con Rebeca. Cuando se casan va a quedar Rebeca embarazada, de la cual van a ser unos mellizos que van a estar dentro del seno de Rebeca, y que Rebeca dice de que se peleaban ellos adentro de su panza, se movían un montón parece. Entonces pide a Rebeca que por favor se calmen un poco, y Dios le va a revelar y le va a decir que en realidad adentro hay dos naciones que se están peleando, por eso es que se mueven tanto. El primero que nació fue Esaú, que era un chico que había sido rubio, que estaba todo cubierto de pelo, como si tuviera un manto de piel. Y después nació Jacob,
que nace como agarrándolo del talón a Esaú. Por eso lo llaman Jacob. Jacob era muy distinto, o va a ser muy distinto a lo que fue Esaú cuando después de crecer. ¿Qué pasa? Crecen los dos, en donde Jacob se convierte en un pastor, era mucho más sencillo, era un nene más de la casa, no se movía mucho, era más débil. En cambio Esaú se convirtió en un cazador, era mucho más fornido, mucho más grandote, mucho más fuerte, mucho más agreste, como más salvaje, por así decirlo. Y él era como el favorito de Isaac. En cambio Jacob era el favorito de la mamá, por eso decíamos recién que era un nene de la mamá. El primero que había nacido era Esaú, por lo tanto, él era el heredero de todo lo que había construido y todo lo que tenía Isaac, y iba a ser obviamente el siguiente patriarca Esaú. Pero la historia le juega una mala pasada porque un día vuelve de cazar muy cansado y vuelve a la casa. Estaba muerto de hambre y le pide, ve que su hermano Jacob, que era, decíamos, mucho más tranquilo, que era mucho más apacible, que era un pastor, que era un nene de mamá, que estaba generalmente apegado a su carpa, ves que estaba cocinando. Entonces cuando llega muerto de hambre, casi desmayado del hambre, le pide que por favor le dé algo de comer de ese guiso que está haciendo. ¿Y qué hace Jacob? Jacob le dice, bueno, yo te doy de comer, pero me vendes tu derecho de primogenitura. ¿Qué era el derecho de primogenitura? Era esto, era el derecho a ser considerado el primer hijo y por lo tanto heredero de todo. O sea, le estaba pidiendo que le diera su herencia, le diera la herencia, se la pasara a él. Entonces Esaú, que se está muriendo de hambre, no entiende nada y le dice, bueno, Esaú le dice, mira, me estoy muriendo. Dice, ¿de qué te va a servir ese derecho? Y Jacob dice, júramelo, dámelo. Si vos me das el derecho de primogenitura, yo te doy de comer. Y Esaú, que estaba muerto de hambre, enojado y todo, le dice que sí, que se lo va a dar con tal de comer un poco de ese guiso que está preparando, ¿no? Entonces desde ese momento Jacob le roba, por así decirlo, ese derecho de primogenitura. ¿Qué va a pasar luego? Ya habíamos dicho entonces eso, Jacob se robó el derecho de primogenitura de Esaú. Pero ya cuando Isaac envejece, se empiezan a debilitar los ojos de Isaac, se empieza a quedar ciego. Entonces lo llama Esaú, que era su hijo mayor y por lo tanto el que iba a heredar todo y era su favorito. Le dice, mira, yo ya me estoy quedando ciego, yo ya estoy viejo y en cualquier momento puedo morir. Dice, entonces agarra tus armas, agarra tu arco y tu flecha y por favor cázame algún animal silvestre y después haceme una buena comida. Haceme un buen guiso como me gustan a mí, tráemela, yo lo voy a comer y después te doy mi bendición antes de morir. En esa escena, la que estaba escuchando era Rebeca diciéndole todo esto a Esaú. Entonces, cuando Esaú se va a cazar ese animal para su padre, Rebeca le dice a Jacob, que era su hijo favorito, dice, mira, acabo de escuchar lo que le dice Isaac a tu hermano Esaú, de que tiene que ir a cazar un animal y le va a hacer un guiso. Dice, ahora anda al corral, tráeme 2 cabritos que estén bien gorditos y yo voy a preparar una buena comida para tu padre, de esas que a él le agradan. Vos se la vas a llevar para que la coma y él así te va a bendecir a vos en vez de Esaú. Todo acá metida la madre para que le dé la bendición a su hijo favorito. Dice, pero Jacob le responde, dice, mira que mi hermano es bastante distinto a mí. Él es mucho más grandote, mucho más musculoso, él tiene pelo. Dice, yo soy lampiño, no tengo un pelo. Entonces dice, si mi padre me llega a tocar, me llega a escuchar hablar, va a pensar que me estoy burlando de él y entonces, en vez de darme la bendición, me va a dar una maldición. Entonces Rebeca, que quería que su hijo fuera el que fuera bendecido, dice, bueno, no importa que la maldición caiga sobre mí, vos anda y haceme caso, tráeme los cabritos así yo hago el guiso. Va Jacob, trae los cabritos, ella hace una buena comida para que le agrade al padre de Jacob. Y Rebeca toma un poco de ropa de Esaú, se la pone a Jacob y con el cuero de los cabritos le cubre todas las manos y toda la parte lampiña que tenía Jacob. Entonces le dice, mira, dice, anda, dice, llévale esto, decirle que sos Esaú y dale de comer, así te da la bendición. Entonces Jacob se presenta, le dice, padre, y este le responde, ¿quién eres? Y dice, soy Esaú, tu hijo primogénito. Y dice, por favor, sentate. Y dice, venía a comer lo que me pediste.
Entonces Isaac le dice que qué rápido lo había hecho. Dice, es que Dios hizo que todas las cosas me salieran más fácil, más rápido. Entonces Isaac empieza un poco a sospechar, le dice, vení, a ver, acércate, déjame que yo te toque para ver si realmente sos mi hijo Esaú. Entonces cuando Jacob se acerca, el padre lo toca y le dice, la voz es como de Jacob, pero las manos son de Esaú, son peludas. Entonces no lo reconoció, porque sus manos estaban cubiertas con ese pelo, ese cuero que le había puesto la madre, con el pelaje de los cabritos. Sin embargo, cuando ya se disponía a bendecirlo, después de que come, otra vez le dice, sos vos, Esaú. Cuando terminó de comer, su padre le dice, vení, y dice, dame un beso. Bueno, sospechando Isaac de quién podía llegar a ser. Y cuando se acerca para darle un beso, Isaac percibe la fragancia de la ropa de Esaú y entonces lo bendijo. Entonces le da toda una bendición de que a él le va a ir bien, de que todas las cosas, sus empresas y todas sus acciones le van a salir bien porque iba a tener abundancia, porque Dios así lo quiere y así Dios le transmite esa bendición. Entonces apenas Isaac termina de bendecir a Jacob, en ese momento que se estaba yendo, vuelve Esaú. Y Esaú no entra a salvar al padre, sino que se pone a cocinar el guiso que le había preparado. Entonces Esaú va y le dice, mirá, dice, papá, acá llegué, dice, acá está la comida que me pediste que yo te hiciera. Entonces Isaac le dice, ¿y vos quién sos? Dice, soy Esaú, dice, tu hijo. Entonces Isaac queda totalmente conmocionado y dice, entonces ¿a quién le di? ¿A quién le di la bendición? ¿Quién me trajo la comida antes que vos llegaras? Porque antes que vos llegaras, yo comí y lo bendije y de ese va a quedar bendito. Entonces, al oír esto Esaú, los gritos, obviamente, de amargura y de furia, entonces dice, por favor, le dice, bendecime a mí, dice, algo te tiene que quedar. Entonces Isaac le dice, mira, ha venido tu hermano y engañándome se llevó tu bendición. Entonces ya Jacob tenía el derecho de primogenitura y la bendición que le robó a su hermano Esaú. Un simpático Jacob que va a ser después uno de los patriarcas. Entonces Isaac le va a decir a Esaú, mirá, dice, yo lo hice tu señor, dice, yo le di la bendición a él va a estar por encima tuyo y vos vas a tener que servirlo. Entonces Isaac dice, no puedo hacer más nada. Le pregunta, dice, por favor, dice Esaú, ¿no tenés una bendición por ahí para mí, algo? Entonces le dice que no y le empieza a decir algo que es casi como una maldición, como que las cosas le iban a hacer difícil, no le iban a salir bien todo, iba a tener que trabajar el doble para que le salieran bien. Entonces en ese momento Esaú hace como una promesa, dice, ahora mi padre está vivo, dice, pero cuando estemos de duelo y terminemos el duelo, entonces voy a matarlo a Jacob. Rebeca, que estaba escuchando, llama a Jacob y le dice, mira, tu hermano te quiere matar para vengarse, así que andate a la casa de mi hermano Labán y quédate ahí hasta que tu hermano se tranquilice. Y Jacob agarra sus cosas y se manda a mudar, sabiendo que él tenía el derecho de primogenitura y aparte también la bendición de Isaac. Pero la historia de engaños no termina ahí. Cuando Jacob se va a la casa de su tío Labán, va a estar llegando a la casa de su tío Labán y ve que hay un pozo en el medio del campo. Y en eso habían unos 3 rebaños que estaban por tomar o que estaban esperando un turno en el pozo para poder beber. Nada más que había una piedra que cubría el pozo y era muy grande y no lo podían mover. Entonces, cuando llegaban todos los pastores, era que podían los varones correrlo para beber los animales. Y entre estos rebaños que estaban, en realidad estaban las hijas de Labán que no tenían fuerza y no podían mover la piedra. Entonces cuando llegó Jacob, lo que hace es mover la piedra y empieza a entablar diálogos con estas mujeres. Entonces él le pregunta si conocen a Labán y ellas le dicen que sí, que ellas son las hijas. Y entre ellas va a ver a Raquel, de quien él entonces se enamora tremendamente de Raquel, que es la hija de Labán, que es su tío, o sea que es su prima. Se enamora de su prima. Entonces lo invitan, como tuvo este gesto de correr la piedra, lo invitan a que vengan a la casa de Labán. Pero tan enamorado estaba Jacob en ese momento de Raquel, que bueno, hablando con ella, la agarró y le dio un beso y se largó a llorar. La agarró así de la nada, le dio un beso y lloraba. Entonces, bueno, van a la casa de Labán, se quedan, le cuentan quién estaba, que estaba Jacob, que era el hijo de su hermana Rebeca. Entonces, Labán cuando se encuentra, empiezan a establecer, le da alojamiento, le da comida, se queda ahí. Y volvemos a esto, Jacob siguió en la casa de Labán y seguía cada vez más enamorado de Raquel. Entonces, ¿qué hace Jacob, que era un enamoradizo? Va y le dice a Labán que le gustaría casarse con su hija.
Entonces Labán, que no era ni lerdo ni perezoso, dice, ok, dice, yo te voy a dar a mi hija, pero vos primero me vas a tener que servir durante 7 años. Durante 7 años vas a trabajar para mí y yo después te doy una de mis hijas. No le había dicho que le iba a dar a Raquel, porque ¿qué pasa? Jacob se pone a trabajar arduamente durante estos 7 años, pero él, como estaba tan enamorado, dice que es como un suspiro haber trabajado 7 años para Labán con tal de quedarse con Raquel. Y después de 7 años, ¿sí? Viene y le dice, mira Labán, yo tuve 7 años, vos me dijiste que me iba a dar a Raquel. Y dice, es verdad, yo te dije que te iba a dar a mi hija. Entonces preparan la boda. En ese momento la boda se preparaba, ¿sí? Y llega la noche de boda, donde se encuentra Jacob con la hija de Labán. Imagínense que en esos momentos, vuelvo a decir lo mismo, la mujer usaba un velo, no se veía quién era. Bueno, pasa la noche de boda, pasa lo que tiene que pasar, y al otro día de la mañana, cuando ve quién estaba al lado, Labán no le había dado a Raquel, le había dado a Lía, a la hermana de Raquel. Entonces, él se había casado con Lía, no con Raquel. Entonces sale corriendo a decirle a Labán y a pedirle explicaciones. Dice, mira, dice, yo trabajé para que vos me dieras a Raquel. Y dice, pero no está bien que primero se case la hija más chica antes que la grande. Entonces primero te casas con la grande. Y él no la quería, Lía, ¿sí? No la quería. Entonces Jacob le dice, mira, dice, no, yo quiero a Raquel. Yo quiero casarme con Raquel. Entonces Labán le dice, bueno, si así querés a Raquel, vas a tener que trabajar otros 7 años para mí y yo te doy, sí, a la menor de mis hijas. De nuevo Jacob va a trabajar 7 años más para poder casarse con Raquel, su enamoradiza. O sea que estamos hablando que trabajó 14 años para Labán con tal de quedarse con Raquel. Después de esos 14 años se va a casar con Raquel, la fiesta, la alegría, porque se había casado el amor de su vida. Y después no vamos a meter mucho más de lo que pasa, que a veces se pelea con Raquel, entonces está más con Lía. Lía, él quiere tener hijos con Raquel, pero Raquel no le da hijos. En cambio Lía sí. Entonces le empieza a tomar más cariño a Lía y no tanto a Raquel. Raquel se queja con Dios diciendo, era el amor de mi vida. Dice, yo no le puedo dar hijos. Se está fijando más en Lía. Está teniendo hijos con la criada de Lía, que era Bila. Dice, yo le voy a tener que dar a mi criada Silpá para que tenga más hijos. Hasta que al final primero va a tener con Raquel, va a tener a su hijo José, que es el que nosotros vamos a estudiar. El próximo que vamos a estudiar va a ser la historia de José, que es bastante conocida. Y va a tener a Benjamín, que es el más chiquito. Sí, en total, Jacob va a tener 12 hijos y una hija que se llama Dina, que vuelvo a decir, están los nombres, pero no era la que importaba. Vamos a ver que Jacob en el medio, cuando vuelve, después de estar tanto tiempo con su tío Labán, va a volver a Canaán por pedido de su madre y diciéndole que ya se le había pasado este enojo a Esaú y va a querer volver a encontrarse con Esaú. Y en la vuelta tienen que pasar por el río Jordán y primero pasa todo el rebaño y todo lo que tenía Jacob y lo que había él construido y todo lo que tenía. Después de estos 14 años de trabajo, vuelve a Canaán con todos los cabritos, con todos los ganados, con todos los rebaños, y cuando tiene que pasar este río, lo que pasa es que él se queda del otro lado del río porque ya se había hecho muy de noche. Y en la noche dice que se acerca dice el que ve una figura extraña que se le acerca y de la nada se empieza a pelear con él. Y tiene una pelea durante toda la noche. Toda la noche está peleando con esta persona y él no sabe quién es. Jacob se la bancó, peleó durante toda la noche con este ser extraño que no saben quién es. Y ya cuando está empezando a salir el sol, Jacob le dice, basta, ya está. Le dice, toda la noche hemos estado peleando. Decime quién sos. Entonces este seguía haciendo fuerza y lo que hace es lo golpea en la cadera y lo va a dejar rengo. Entonces no le revela el nombre, pero le dice, mira, dice, has luchado toda la noche con Dios. Le dice este personaje, ¿no? Y da a entender como que en la lucha has sido con Dios. Dice, has luchado toda la noche con Dios. Por eso de ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino que a partir de ahora te vas a llamar Israel, que significa el que pelea con Dios. Y acá viene el nacimiento del nombre del pueblo de Israel y del significado también de esta fe, como la fe judía, que tiene el origen en la pelea con Dios. Y bueno, y ahora nosotros vamos a meternos un poquito más en esto que son los 12 hijos de Israel o las 12 tribus de Israel. Vamos a ver que esto se repite mucho y por eso de por qué Jacob pasa a llamarse de ahora en adelante Israel. Hasta acá vamos a ver la historia nosotros de estos patriarcas y ya les voy a dejar cuáles son las actividades que van a tener que hacer.